Me presento. Soy Isabel Rodríguez, una comerciante española y una de las pocas mujeres que se aventuraron en el comercio transatlántico durante el siglo XVI. He vivido de primera mano cómo el decreto real de los Reyes Católicos que estableció la Casa de Contratación de Sevilla en 1503 transformó nuestra vida y comercio. Mi historia no es común, ya que la participación de las mujeres en el comercio era limitada debido a las normas sociales de la época. Sin embargo, cuando mi esposo falleció, heredé su negocio próspero. Fue así como me convertí en una de las viudas comerciantes, gestionando y expandiendo nuestras operaciones comerciales. Antes de la creación de la Casa de Contratación, el comercio con las tierras recién descubiertas era un verdadero desafío, especialmente para una mujer como yo, que debía enfrentar obstáculos adicionales. Pero la Casa de Contratación cambió todo. Gracias a esta institución, encontré un punto centralizado donde podría registrar mis mercancías, pagar impuestos y obtener permisos para viajar, lo que facilitó enormemente mis negocios. La regulación de los precios de los productos por parte de la Casa de Contratación fue especialmente beneficiosa para comerciantes como yo, asegurando un trato justo y equitativo en el mercado. Esto me permitió competir en igualdad de condiciones con mis colegas masculinos y garantizar que mis productos fueran valorados de manera justa. Además, la Casa de Contratación desempeñó un papel crucial en la navegación y cartografía. Con rutas comerciales establecidas y mapas precisos, nuestros viajes se volvieron más seguros. Recuerdo cómo me sentía más confiada al saber que teníamos información geográfica fiable y rutas seguras para nuestras expediciones. La logística también mejoró significativamente. La Casa de Contratación supervisaba la construcción de barcos y puertos y se encargaba del reclutamiento y la formación de marineros. Esto no solo mejoró nuestras operaciones comerciales, sino que también contribuyó al desarrollo de una poderosa fuerza naval que protegía nuestros intereses en el mar. El impacto de la Casa de Contratación no se limitó solo a los comerciantes. Los nativos americanos también se beneficiaron, ya que el comercio se regulaba de manera más justa y se establecieron relaciones comerciales más estables y respetuosas. Las riquezas que llegaban a España, como el oro y la plata, contribuían al crecimiento económico de nuestro país, consolidando a España como una potencia mundial. Hoy en día, instituciones como la Organización Mundial del Comercio regulan el comercio global y en su tiempo, la Casa de Contratación desempeñó un papel similar. Estableció normas y reglas que facilitaron el comercio y la interacción económica a nivel mundial, sentando las bases para el desarrollo económico y la exploración global. En resumen, el decreto real de los Reyes Católicos que creó la Casa de Contratación de Sevilla no solo transformó mi vida y la de mis colegas comerciantes, sino que también jugó un papel crucial en la consolidación de España como una potencia mundial y en el desarrollo de relaciones comerciales más justas y eficientes con las Américas. Como pionera en el comercio, la Casa de Contratación me brindó las herramientas y el apoyo necesarios para prosperar en un mundo dominado por hombres.